¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿estamos bien? Bien. Ahora voy a decir. Ok. Amados, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Es una alegría estar con ustedes en esta hora. Eh, Qué bueno que por medio de la tecnología podemos encontrarnos y podemos compartir la palabra de Dios. Entonces, quiero que hoy podamos hablar acerca de los encierros de Dios. Quiero que hablemos hoy de 5 encierros, de los tantos encierros que menciona la Biblia. Quiero que hablemos de 5 encierros y de esos 5 encierros quiero que podamos, a la luz de la palabra, analizarlos y revisarlos. Pues ahora que casi gran parte de Colombia está en cuarentena por todo esto que se está viviendo, qué bueno saber qué hacer en este tiempo. Qué bueno saber qué esperar en este tiempo. Ahora que nos estamos ahorrando todo el ir y venir, el salir de casa y permanecemos en casa, unos estudiando, otros trabajando, seguimos con nuestras actividades gracias a redes sociales y a internet, pues podemos seguirnos comunicando, pero qué bueno conocer de esos 5 encierros, ¿vale? Es muy importante tener cuidado en todo ese tiempo del ocio. Ezequiel 16:49, para quien lo quiera leer allí. Ezequiel 16:49 dice que uno de los, vamos a leerlo, por acá creo que lo tengo. Ezequiel 16:49 dice que uno de los pecados o el gran pecado de Sodoma y Gomorra fue, fue el ocio. Y ahora con tanto tiempo y no saberlo administrar, el no saber administrar el tiempo, pues nos puede llevar a caer en ocio. Y Ezequiel 16:49 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. La versión NTV dice, los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecado detestables. Por eso la destruí como has visto. Entonces, la Biblia nos enseña que el pecado de Sodoma y de Gomorra no fuera la perversión sexual, ni todo lo que se menciona en el libro de Génesis, sino que la Biblia dice en Ezequiel que el gran pecado de Sodoma fue el ocio. Tenían tanto, guardaron tanto, eran tan abundantes que, que terminaron olvidándose de los demás y en medio del ocio terminaron pervirtiéndose de la manera como hoy es conocida. Tanto así, ahí fue tanta la perversión que hoy en día solamente la palabra Sodoma y Gomorra o la palabra Sodoma ya para muchos y aún para el mundo es simbolismo de perversión sexual. Entonces, pero mire que el pecado no fue ese, esa fue la consecuencia de qué, del ocio, la consecuencia de qué, de la glotonería, de la pereza. Entonces tengamos mucho cuidado en este tiempo de la glotonería y de la pereza. Tengamos mucho cuidado, amados, porque es tan fácil encerrarnos en nuestra casa y no hacer nada o dejar que el día vaya, que el día venga y comer y comer y comer y comer. Y en medio de tanta pereza, darle tanta cabida a la mente, tanta rienda suelta. Yo creo que con todo este tiempo nos hemos dado cuenta que no necesitamos salir al mundo para que el mal o para que el pecado se manifieste en nosotros. Nos hemos dado cuenta que sin salir del mundo hay ira, enojo, orgullo, pereza, glotonería. Sin salir a la calle, como decía el apóstol Pablo, el pecado está en nosotros. Entonces, tengamos mucho cuidado, tenemos que aprender a administrar el tiempo. Hay tiempo para todo, pero no todo el tiempo se lo tenemos que dedicar a una sola cosa. Tenga mucho cuidado con el ocio, la mala administración.
del tiempo, dejar desocupada la mente y darle cabida a pensamientos y pensamientos y olvidarnos aún de los que están afuera, de los necesitados. Ese fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Comieron, durmieron y no les importó quién estuviera afuera. Creo que aún por redes, por transferencias, podemos ocuparnos de los necesitados. No podemos salir, pero las redes nos permiten ir al banco, las redes nos permiten comunicarnos, las redes nos permiten ir de compra, las redes nos permiten ayudar al necesitado, poner alguito a un necesitado aquí, allá. O sea, las redes nos permiten salir virtualmente de una manera segura. No todo el tiempo hay que dedicárselo al celular, no todo el tiempo hay que dedicárselo a ver televisión, no todo el tiempo es redes sociales. Es más, hay que tener cuidado de no congestionar las redes sociales, porque una cosa es un encierro con redes sociales y con internet. Se llega a saturar, las líneas de internet se llegan a caer y otra cosa va a ser el encierro solamente con lo que tenemos en casa, que es lo más valioso, la familia, los libros, los libros, lo que podemos hacer en casa sin salir en redes. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿vale? Con el ocio, porque no podemos terminar este tiempo de cuarentena y saber, hombre, que de una u otra manera estamos en casita y que tenemos que aprovecharlo, ¿no? Tiempo con la familia, tiempo hasta para descansar, para verse una buena película. No puede ser que nos estén dando un tiempo tan valioso, porque de una u otra manera es un tiempo muy valioso para con la familia, para los que están con la familia. Es un tiempo tan valioso y que se termine este tiempo, volvamos al ritmo del día al día y después digamos, ay, ¿por qué no? ¿Por qué mi marido no me dedica tiempo? Ay, ¿por qué mi esposa no me dedica tiempo? Ay, ¿por qué mi papá no me dedica tiempo? Y tuvimos 20 días, 40 días y no los aprovechamos. Sería como para analizar y decir, qué vaina, hombre, no aproveché bien el tiempo. Entonces, tengamos mucho cuidado con todo esto del ocio. Recuerde que fue el gran pecado de Sodoma y las consecuencias pues fueron todas las perversiones por las cuales fueron destruidas en el libro del Génesis. Yo creo que veamos rápidamente, ya entendiendo cuál es la actitud que debemos de tener en todo este tiempo. Yo creo que veamos rápidamente, no les voy a demorar por si alguien tiene que salir de casa a hacer algo, que creo que no, pero quiero que lo desarrollemos rápidamente. Los encierros. Quiero que hablemos de 5 encierros. El primer encierro, quiero que veamos, es el encierro del arca de Noé. En el arca de Noé, en Génesis 6:17, la Biblia dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Este fue un encierro. Muchos piensan que Noé duró dentro del arca 20 días, otros 40 días, otros 150 días. Pero revisando muy bien las escrituras, me encuentro que Noé duró dentro del arca 370 días. Porque una cosa es cuando llueve, otra cosa es el tiempo que esperó que las aguas descendieran, otro tiempo fue el tiempo de verificación. Es más, recuerde que Noé no entró el día que empezó a caer el diluvio, que es lo que muchos dicen, que cuando Noé empezó a ver que el agua caía, él se metió al arca. No, la Biblia dice que él entró 7 días antes de empezar el diluvio. No, era tanta la fe, cada vez Noé nos daba más ejemplo de fe, ¿no? Porque una cosa es construir un arca, listo, ya eso es mucho. Un arca para una época donde nunca había llovido, sino que la tierra se mojaba por un rocío.
O sea, ver caer agua, prepara un arca porque va a caer agua del cielo. Pues imagínense, el arca, un promedio de 90 a 100 años se demoró construyendo Noé el arca. O sea, había una gran fe para que Dios le dijera a Noé, construyete un arca que voy a acabar con la tierra. Luego Noé se ponga a construir el arca. Pasen casi 100 años, lo que su abuelita, lo que su abuelito, lo que su bisabuelo vivió. Noé se la pasó construyendo un arca y terminó de construir el arca. Y cuando la terminó de construir, ni siquiera como para decir, hombre, la estoy terminando de construir y empezó a llover. No, la terminó de construir y no empezó a llover de inmediato. Dice la Biblia que después de que terminó de construir, Noé entra 7 días antes. 7 días antes. O sea, la terminó de construir y no llovía. Metió a todos los animales, se metió a toda la familia y aún así no había empezado a llover. O sea, como que dice uno, qué niveles de fe tan impresionantes. Y se mete allí y pasa el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día y no llovía, y el séptimo día empezó a llover. Entonces nos encontramos con un Noé encerrado con casi 9,000 especies de animales. Ese es el promedio más o menos y un poco más, pero más o menos es un approach de cuántos animalitos tenía Noé. Metió Noé en el arca, casi 9,000 especies, más él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. ¿Cuánto tiempo? 370 días. En esos 370 días, pues imagínense lo que pudo haber pasado allí, tanto trabajo que había para alimentar a los animalitos, tanto trabajo que había para alimentar a las aves, a los mamíferos, tanto trabajo que había para hacer, pero yo imagino que también trabajo para la familia, para adorar a Dios, para alabar a Dios. Ahora, ¿qué había afuera mientras Dios encerró a Noé en el arca? Afuera había un diluvio, había juicio, había muerte. Los primeros días hubo muchos gritos. ¿Por qué se cree que hubo muchos gritos? Porque pues el mundo no se inundó de la noche a la mañana. Me imagino que Noé cierra la puerta. Muchas personas vienen a tocar la puerta. El arca no se le abrió. La tierra empezó a inundarse y empezaron a gritar. O sea que afuera había un diluvio como nunca antes lo había visto. Había juicio, había muerte, había lamento. Posiblemente le gritaban cualquier cantidad de cosas, pero adentro Noé estaba tranquilo, seguro, cuidado por Dios con su familia. Y cuando uno encuentra eso, uno dice, qué tremendo, ¿no? Nada distinto a lo que hoy en día nos está pasando en las naciones y sobre todo en las casas de los hijos de Dios, encerrados en cuarentena, digámoslo así, guardados, afuera un mundo donde se escucha de muertes, de tristeza, de dolor. Todos los días los noticieros, solamente hay que abrir la ventana de los noticieros para mirar, ¿no? Con que usted y yo abramos la ventana del noticiero, nos damos cuenta qué está pasando afuera. Mientras tanto, pues nosotros estamos guardados en nuestra casa por la mano de Dios. Nada distinto, ¿no? Afuera había lamento, dolor y adentro estaba un pueblo guardado por su Dios. Un Noé, una familia y toda una cantidad de animalitos siendo guardados. ¿Por qué Dios los estaba guardando? Porque Noé era respuesta de Dios para el nuevo mundo que iban a hacer. Así como Dios le dijo a Adán y a Eva, sojuzguen y poblen la tierra, cuando Noé sale, Dios hace un pacto con Noé de no volver a destruir la tierra por agua. Y luego le dice, ahora Noé, gobierna, sojuzga la tierra y multiplíquense. Lo mismo que le había dicho a Adán, ahora se lo tenía que decir a Noé. ¿Por qué? Porque de los descendientes de Adán, todo lo que había quedado, lo único que se preservó en el arca fue la familia de Noé. De resto, el embudo, digámoslo así, el embudo de toda la generación, desde Adán hasta Noé, el embudo fue el arca. Nadie más quedó vivo que no estuviese dentro del arca. Entonces, ese fue un embudo, ¿no? Todos de aquí para acá mueren y solo lo que entró por el arca, todo lo que entró al arca salió a un nuevo mundo, a poblar la tierra y a señorearla. Entonces, qué tremendo, ¿no?
¿Qué logró Dios en todo este tiempo con Noé? Los guardó, los preservó y trajo un nuevo comienzo. Yo estoy convencido que después de todo este tiempo, lo que Dios ha hecho es guardarnos, es cuidarnos y de seguro viene un nuevo comienzo donde el mundo no volverá a ser igual. La iglesia tendrá que aprender muchas otras cosas distintas a solamente reunirse y no podemos dejar aún ni siquiera las redes después de que todo esto pase. Será bueno volvernos a ver, será bueno volvernos a reunir, será bueno volvernos a abrazar, será bueno volvernos a dar la mano, será muy bueno eso, será muy bueno eso y cuánto lo anhelamos y cuánto lo deseamos. Pero, pero no podemos abandonar lo que aprendimos, no podemos aprender lo que hemos aprendido y lo que hemos avanzado en redes sociales. Entonces, ese es el primer encierro. Y mire lo que Dios logró. Eso es lo que Dios está haciendo, guardándonos y cuidándonos. Por eso tenga mucho cuidado, no seamos imprudentes al salir de la calle, salgamos a lo que es necesario. A nosotros los pastores acá en Bogotá, los que necesitemos salir y movernos por alguna cosa obligatoria, nos están, si pedimos una carta para movernos, para que el gobierno nos deje mover, ya nos llegó el comunicado diciendo, bueno, si necesitan moverse, pues se les va a dar una carta para que puedan moverse solo en caso de gran urgencia. Gracias al Señor no ha habido una urgencia tan fuerte que demande que yo pida esa carta para moverme, pero si tocara, pues habría que pedir esa carta y movernos. Pero hasta ahora hemos podido orar por los enfermos, hemos podido orar, ayudar al necesitado, hemos podido hacerlo por todos los medios de transferencia, hemos podido hacerlo, pero si no, pues no voy a tener que usar esa carta. Pero tenga mucho cuidado, por ahí en redes sociales, en medio de tanto chistecito que hay unos muy buenos. Y hay uno que dice, bienaventurados los que andan por ahí en la calle paseando, porque ellos muy pronto verán al Señor. Entonces, pues bueno, no vamos a salir por ahí a la calle paseando, vamos a cuidarnos, porque de seguro que eso es una realidad. Lo que está pasando es una realidad. Y muchas personas están pensando, pues, comamos y bebamos, que esto se acaba el 13. Amados, no sabemos esto hasta cuándo vaya. No sabemos si se dispare un pico epidemiológico bien impresionante. No sabemos si después del 20 hayan algunas restricciones aún más fuertes. Podemos ser un poco más laxos, pero también pueden ser restricciones mucho más fuertes y tenemos que saber que tenemos que cuidarnos. Porque así como Noé va a ser respuesta para un nuevo mundo, así nosotros tenemos que cuidarnos porque vamos a hacer respuesta al mundo que queda ahora que podamos salir a las calles, amados. Entonces, ese es el primer encierro. Hay muchos, pero solamente quiero tocar 5. El segundo, este no duró 370 días, duró solo una noche. Hay algunos que duraron solo una noche. Hay otros que fueron esporádicos, pero en sí fueron encierros. El pueblo de Israel en sus casas. El pueblo de Israel en sus casas se encuentra en Éxodo 12:22. ¿Se acuerda? El pueblo de Israel está en Egipto, dentro de Egipto, por la amistad que Faraón tenía con José, les dio una muy buena tierra. Esa tierra era la tierra de Gosén. Gosén en hebreo significa montículo de tierra. Dios preparándoles para la tierra prometida. Faraón muere. Muchas personas vienen y le dicen al nuevo faraón, pero bueno, ¿quién es este pueblo? ¿Quién es este pueblo? ¿Por qué gozan de tantos privilegios? ¿Por qué no esclavizarlos? Entonces alguien le dice, no, fue amigo del faraón anterior, por un José, pero ya José había muerto, ya Faraón había muerto. Entonces los que quedaron se preguntaban, ¿y por qué esta gente está allí? ¿Por qué tenemos que aguantárnoslos? Entonces, muerto Faraón, el amigo de José, muerto José, pasado mucho tiempo con nuevo liderazgo en Egipto, pues lo que deciden es coger a ese pueblo y esclavizarlo. Y el pueblo de Israel allí sufrió, se volvieron esclavos, los usaron para construir sus casas, sus templos, hasta que Dios promete un libertador. Y ese libertador pues terminaría siendo Moisés. Entonces, Éxodo 12:22 dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará
en un lebrillo y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Lebrillo es un platón, es lo mismo que Jesús tomó cuando fue a lavar los pies a los discípulos. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dios toma a Moisés a través de una vara. Dios empieza a hacer Dios trae 10 plagas, y en esas 10 plagas siempre el mensaje era: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Faraón, por dureza de corazón, no lo deja ir, y entonces era tan tremenda la dureza del corazón de Faraón que Dios dice: bueno, voy a tirar la última plaga, va a morir todo primogénito. Y eso lo encontramos en Éxodo 11:4. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Entonces, la Biblia deja claro que Dios tenía guardada una última carta, esa carta que Dios a veces tiene que usar para que el pueblo doble rodillas o el mundo doble rodillas. ¿Y cuál era esa carta? Pues la muerte del primogénito, del heredero al trono, del heredero al trono. ¿Usted se imagina dejar una nación sin rey y dejar una nación sin heredero? Porque Faraón a la final termina, su hijo muere allí en esta plaga, pero Faraón termina muriendo cuando el Mar Rojo se abre y luego se cierra. Entonces, cuando aquella noche ellos matan un corderito, cogen sangre, la untan en el dintel, y cuando a la medianoche pasa el heridor, toda la casa, todas las casas en Egipto donde estaba aquella sangre de aquel cordero, no pasó nada. Pero todas las casas de los egipcios donde había un primogénito, todas las casas donde había un primogénito en la tierra de Egipto, todos murieron, tanto en la casa del rey como en la casa de los siervos, como en todo establo donde habían animalitos. Allí murieron todo primogénito. Pero ¿quién fue guardado? Fue guardado el pueblo de Israel. Entonces, allí también encontramos lo mismo, ¿no? Es una constante. Afuera, ¿qué se escuchaba? Afuera se escuchaba muerte, afuera había muerte, afuera estaba el heridor, había un juicio sobre Egipto, se escuchaban gritos, lamentos, y dice la Biblia que eran tan fuertes que no los ha habido hasta ahora, ni los habrá nunca en Egipto. La gente gritando, viendo morir a sus hijos. Quedó una población posiblemente sin niñez, sin alegría, sin gozo, porque sus hijos habían muerto, sobre todo el primogénito. Era al que Dios estaba tocando, al primogénito. Entonces dice uno, la misma constante: Noé guardado en un arca, y afuera gritos, lamentos y juicio. El pueblo de Israel guardado en sus casas, y afuera juicio, muerte, lamento y gritos. Y adentro de las casas que había, adentro de las casas había gozo, estaban comiendo el cordero, no faltaban alabanzas a nuestro Dios. Entonces hay una constante, ¿no? De que nosotros somos un pueblo guardado por Dios, que no podemos olvidar al necesitado de afuera. No podemos olvidar ni podemos dejar de orar por los que están allá afuera necesitados. No podemos parar de hacer la obra. Tenemos que continuar haciendo la obra en medio de toda esta crisis. Pero hay que reconocer y hay que entender, nosotros en medio nuestro tenemos que tener paz y tranquilidad y seguridad y confianza en nuestro Dios, sabiendo que en nuestras casas seremos guardados y seremos cuidados. ¿Qué logró Dios en este encierro? Traer protección.
¿Qué logró Dios en este encierro? Que Israel viera la mano de Dios sobre ellos. Y creo que eso es otra cosa que tenemos que aprender nosotros en este encierro, a ser protegidos y a ver la mano de Dios, a sentarnos expectantes a ver lo que Dios está haciendo. Mire que hay mucho para hacer mientras estamos en cuarentena. Hay mucho que dejar que Dios trate nuestros corazones mientras esto está pasando. Tengamos cuidado con el ocio y recuerde que ese ocio era esa glotonería, ese ocio era la gula, era la pereza, pero también ese ocio consistía en tengo yo, tienen mis hijos, tienen mi esposa, no me importa lo que está pasando afuera. El mensaje de hoy no está diciendo que no nos importe lo que está pasando afuera. Claro que sí nos tiene que importar lo que está pasando afuera, pero el mensaje de hoy es un pueblo que aprovecha la cuarentena, un pueblo que se da cuenta que no ha sido la primera vez que Dios ha encerrado a su iglesia, ni será la última vez. La iglesia no fue cerrada, amados. La iglesia volvió a su lugar de origen, a las casas. Lo que se cerraron fueron los templos. Y creo que después de esto la iglesia tiene que quedar con un sistema de altar familiar muy fuerte y tiene que quedar con un sistema de altar familiar muy firme y echar mano a las redes. Entonces, qué bueno, qué bueno encontrar esta constante. Guardados, cuidados, ningún primogénito de los del pueblo de Israel murió, porque Dios les guardó y Dios les cuidó. ¿Por qué? Porque ellos adentro estaban obedeciendo y adorando y alabando a Dios, y Dios estaba tratando algo en el corazón de ellos. Ese es el segundo encierro. Ahora vámonos para el tercer encierro. El tercer encierro nos lo encontramos David en la cueva de Adulán. David en la cueva de Adulán. David en la cueva de Adulán. ¿Qué está pasando aquí en este caso? En este caso, igual, no fue un encierro tan prolongado como el del arca de Noé, pero fue un encierro. Había una cueva y en esa cueva Dios estaba también preparando esa cueva para recibir a David. A ver, David se esconde en la cueva de Adulán huyendo de Saúl. Saúl lo quería matar. Afuera había un rey queriéndolo matar. Un rey que se hizo amigo de sus enemigos y a los de su propia casa persiguió. Entonces, dice en primera de Samuel 22:1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces dice uno, ¡ay, qué tremendo! O sea, está huyendo de Saúl, llega a una cueva y fuera de llegar a esconderse en esa cueva, llegan más o menos unos 400 o 500 afligidos, endeudados, enlutados y amargados de espíritu. Ya no era un David con su desgracia, sino que ya eran 401 desgraciados. Pero Dios les estaba llevando a la cueva de Adulán. Esa cueva de Adulán, David después la usa muchas veces para batallar contra los filisteos. Entonces, aquí nos encontramos con otro encierro. ¿Por qué David estaba allí? Primera de Samuel 19:10 dice que Saúl había procurado matar a David y Saúl le tiró una lanza a David y cuando le tiró esa lanza, David la esquivó y la lanza quedó pegada en la pared. Y a partir de allí, David empezó a huir. Entonces, nos encontramos la misma constante. Un David en una cueva de Adulán, siendo guardado por Dios, siendo protegido por Dios. Afuera, ¿qué había? Afuera había un rey y todo un ejército buscándolo para matarlo.
nos encontramos también con un David orando dentro de la cueva de Adulán. Escúchese bien esto, y es un detalle que me parece un detalle de fina coquetería. Dentro de la cueva de Adulán, David compone dos salmos. Dos de los salmos que David compone en la cueva de Adulán, el primero es el Salmo 54. Salmo 54, vamos a buscarlo. Salmo 54, del 1 al 7. Imagínese que David, encerrado en la cueva de Adulán, oraba de la siguiente manera. Allí compuso, cada vez que usted lea el Salmo 54, imagínese a un David, orando de esa manera en la cueva de Adulán. Ven con tu gran poder, oh Dios, y rescátame. Defiéndeme con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios. Presta atención a mi ruego, pues me atacan desconocidos. Gente violenta trata de matarme. No les importa a Dios en lo más mínimo. Pero Dios es mi ayudador. El Señor me mantiene con vida. Que los planes malvados de mis enemigos se tornen en su contra. Haz lo que prometiste y acaba con ellos. Sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti. Alabaré tu nombre porque es bueno, oh Señor, pues me libraste de mis dificultades y me ayudaste a triunfar sobre mis enemigos. Qué manera como la que Dios oraba, con la que David oraba a su Dios. ¿Será que nosotros estamos orando de esta manera o no estamos orando? ¿Será que nosotros estamos clamando como clamaba David en su momento? Y la versión Reina Valera dice: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Estamos orando de esa manera. David no se encerró allí a perder el tiempo. David fue encerrado allí o estuvo guardado en aquella cueva por temor a que el rey lo matara y todo su ejército, pero él clamó a Dios y oró a Dios de una manera profunda del corazón. ¿Cómo estamos orando nosotros en este tiempo? O ni siquiera estamos orando. Ahora, otro de los salmos que David compuso allí en la cueva de Adulán es el Salmo 142. El Salmo 142 nos da otra idea de cómo David oraba dentro de la cueva de Adulán. Dice así: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Con mi voz clamaré a Jehová, versículo 1. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Mire la manera, David no estaba perdiendo el tiempo. David estaba orando de una manera profunda en medio de la cueva de Adulán. ¿Qué estaba pasando afuera? La misma constante, un David, un Noé y su familia, un pueblo de Israel guardado afuera, muertes, gritos, lamentos, amenazas. Adentro adoraba a Dios, oraba, se comunicaba con Dios. ¿Qué logró Dios con todo esto? Recuerde que en esa cueva llega un David huyendo y fuera de eso se le suman como si David fuera un imán en ese momento para la desgracia. Usted no percibe que a veces uno se sentía como un imán para el dolor. A uno se le acercaban todos los enlutados, todos los endeudados, todos los quejumbrosos. Pues esa cueva empezó así, pero recuerde que de esa cueva salieron los 40 valientes de David.
de esa cueva salieron los valientes de David. Entonces, ¿qué gestaba Dios en este encierro mientras David estaba allí en esta cueva? Le trajo una mayor fe, trajo un mayor despertar, un levantar mayor. No me gusta usar mucho estas palabras, pero vale la pena decir un mayor posicionamiento. Recuerde y no olvide que su condición no afecta su posición. Una cosa es la condición en la que nos encontremos ahora, pero eso no afecta en nada la posición que Dios nos ha entregado a nosotros. David, igual que Noé, iba a ser respuesta para un nuevo mundo. El pueblo de Israel iba a ser respuesta para las naciones. Pues David ahora iba a ser respuesta para Israel, porque Israel no se podía quedar sin rey. No se podía quedar sin el dulce cantor de Israel, sin el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, hay una constante allí, ¿no? De lo que Dios puede lograr mientras nos guarda y mientras nos protege. Mientras estamos allí encerrados, no es para hacer ocio, es para dejar que Dios nos despierte, nos levante, es para dejar que Dios nos guarde, nos proteja, es para dejar que veamos su mano de poder a favor nuestro. Ahora, viene un cuarto encierro. Y ese cuarto encierro es Elías en la cueva. Elías duró una noche, todo el tiempo del fuego, el silbo apacible, el estruendo, todo este tiempo duró una noche allí Elías. Pero mire lo que Dios logró en Elías, en el corazón de Elías durante este tiempo. Primera de Reyes 19, del 9 al 10, mire lo que dice. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. David llega a aquella cueva, Elías llega a aquella cueva, pasa una noche allí. ¿Qué había afuera? Afuera habían amenazas y muerte. Afuera estaba Jezabel, buscándolo para matarlo. Primera de Reyes 19:1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida. Entonces, ¿qué había allí? La misma constante. El mismo Dios, fiel, misericordioso, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Una cueva, un Elías. ¿Qué se escuchaba afuera? Amenazas y muerte, soledad y tristeza. ¿Qué estaba pasando adentro de aquella cueva? Pues Elías estaba escuchando la voz de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Y luego escuchó un estruendo, y luego escuchó un terremoto, y luego escuchó el silbo apacible de Dios. Dios terapió a Elías, le trató su corazón que venía cansado, agotado. Pues igual, amado, si usted viene de una jornada de trabajo tan agotador, pues tome este tiempo también como un tiempo de terapia y un tiempo de tranquilidad para el corazón de ustedes. Tomen este tiempo, no hay razón de estar estresados dentro de casa. Tomen este tiempo, saquen tiempo para todo, pero también es un tiempo para que Dios trate con su corazón, para dejar sanar, para sanar relaciones entre esposos, entre hijos, para buscar de Dios. Saquen ese tiempo para dejarnos moldear. Y mientras afuera se escuchaban las amenazas de Jezabel y todo el mundo buscando a Elías, los soldados para matarle, pues Elías estaba adentro escuchando la voz de Dios y siendo tratado por Dios. Elías era una respuesta de Dios para el pueblo de Israel. En este momento Israel había caído en un tremendo sincretismo. Casi que gobernaba Israel, era Jezabel. Jezabel no era de Israel. Jezabel
Acab era el rey de Israel y Acab se casa con Jezabel. Jezabel era hija de Edbaal, rey de los Sidonios. O sea, Jezabel no tenía por qué estar allí. Jezabel no tenía por qué estar gobernando en ningún momento Israel. Sin embargo, cuando Jezabel llega, trae culto a Baal, derriba los altares a Jehová y busca para matar a todos los profetas de Jehová. Y a algunos los mató, a otros los pervirtió, porque recuerde que el espíritu jezabélico lo que no puede seducir lo persigue, y muchos se dejaron seducir y a otros los mató. Y como Elías fue uno de aquellos que no se dejó seducir, pues fue perseguido e intentó matarle, pero nunca tuvo, no llevó a fin su propósito. Entonces, mire todo lo que estaba pasando, la misma constante. Noé, Israel, David, Elías, guardados, siendo tratados por Dios, buscando de Dios, su Dios guardándolos, cuidados, encerrados, pero preparados para hacer respuesta. Igual nosotros, amados, nosotros tenemos que entender que somos respuesta para un mundo necesitado. Nosotros tenemos que entender que en nuestra casa no estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que dejar que Dios trate con nosotros. Tenemos que dejar que Dios sane muchas cosas. Tenemos que entender que salimos con un nuevo respiro. No podemos pensar que al terminar la cuarentena volvemos a nuestra vida de compras, de glotonería, de olvidarnos de casa, de olvidarnos de nuestros hijos. Esto nos tiene que cambiar el chip. Esto nos tiene que cambiar el chip. El chip que este mundo nos ha sembrado, eso nos lo tiene que cambiar. No podemos salir iguales en 15 o en 20 días o en 30 días, en un mes. No podemos salir iguales. Así como Noé no salió igual, así como Noé no salió igual, así como el pueblo de Israel no salió igual, así como David no salió igual y así como Elías no salió igual, nosotros no podremos salir iguales. Y el quinto encierro que encontramos en las Escrituras es el encierro de Juan, el apóstol Juan. El apóstol Juan, recuerde que es uno de los 12 discípulos, fue un hombre que no fue martirizado, o sea, no murió en martirio, pero, pero fue uno de los que más sufrió. Se cuentan muchas historias y siempre busco historias de Juan un poco extrabíblicas, porque poco se habla de sus martirios, más que fue exiliado en la isla de Patmos, una isla que Roma tenía como cárcel para políticos, pero también para cristianos, para reos, pero no muere martirizado. Entonces, hay muchos casos, muchas historias de intentos de envenenar a Juan, historias de picaduras de serpientes, y la más común que la mayoría ha escuchado es que la mayoría de los libros dicen, relatan extrabíblicamente que una de las cosas que hicieron con Juan Bautista fue hervirlo en aceite, y aún ni así pudieron hacerle daño porque Dios le había guardado. El mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el mismo Dios que había guardado a los amigos de Daniel de ser quemados por el fuego, ahora nos encontramos que ese mismo Dios en el Nuevo Testamento, según historias extrabíblicas, lo intentan quemar y no lo pudieron quemar. Sin embargo, Juan, para su momento, él era un tremendo predicador. Y usted y yo aquí lo vemos en Apocalipsis 1:9. ¿Por qué Juan fue exiliado a una isla desértica, pequeña y desértica, llamada Patmos? ¿Por qué fue exiliado? Dice el mismo Juan, en letras del mismo Juan, dice en Apocalipsis 1:9, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa, ojo, por causa. O sea, me llevaron a esa isla por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Parece ser que Juan no para de predicar.
Y está predicando y predicando y predicando y ya se estaba tornando incómodo para el gobierno de ese momento. Entonces, ¿qué hacen con Juan? A Juan lo llevan y lo toman preso. Y como uno de los grandes castigos que le hacen a Juan es, Juan, tú estás predicando el evangelio de Jesucristo, este reino de Jesucristo por todas partes. Pues te vamos a exiliar a una isla donde no tengas a quien predicarle. Y Juan duró en la isla de Patmos 2 años exiliado. Lo que no sabían era que si estaba afuera, predicaba. Si lo exiliaban donde no había a quien predicarle, Dios le iba a dar revelación. ¿Y qué revelación? Gracias a él, a ese encierro, hubo el libro de Apocalipsis. Porque sabe una cosa, de Juan aprendemos que, de Juan y de Pablo aprendemos, recuerde que Efesios es llamado la corona de Pablo o el libro del mundo espiritual. Y se cree que Efesios es el escrito más alto, de mayor nivel del apóstol Pablo. Y recuerde que Efesios es una epístola carcelaria. Qué tremendo que estando encarcelados y Pablo termina escribiendo una carta como Efesios. Qué tremendo que Juan esté siendo exiliado en una isla donde no había a quien predicarle. Sin embargo, estando preso en el cuerpo, su espíritu fue donde ningún otro hombre hasta el momento había podido ir. Y era al mismo cielo a escuchar de parte de Dios el libro de Apocalipsis. Entonces, tengamos entendimiento de eso, amados. Posiblemente ahora nos han dicho no podemos salir de casa, pero cuando nos encerramos en nuestro cuarto a orar, podemos llegar posiblemente donde ni Armstrong pudo llegar en la luna. Podemos estar encerrados en cuerpo, pero cerrada la puerta, podemos entrar a un portal, casi que en nuestro cuarto de oración o nuestro lugar de oración en las mañanas o en la noche, puede terminar siendo un portal para entrar a lugares donde no se puede ir ni siquiera con exploradores lunares, y es a la misma presencia de Dios. Y estando encerrados, más que ocio, hubo revelación, entendimiento. Y no solamente era encerrado. El comentarista William Barclay dice que Juan fue desterrado a Patmos el año 94 y liberado hacia el 96. Juan era un dirigente de los cristianos y los cristianos eran delincuentes comunes en ese momento. Lo extraño es que no lo ajusticiaran inmediatamente. El destierro para él supondría trabajos forzados en las canteras. Sir William Ramsay dice que su castigo iría precedido de azotes, marcado con constantes cadenas, poca ropa, comida insuficiente, dormir en el suelo desnudo, una prisión oscura y trabajar bajo el látigo de supervisores militares. Y en medio de toda esa situación y de ese encierro durante esos 2 años, Dios habló del libro de Apocalipsis. La misma constante con Noé, con Israel, con David, con Elías, es la misma constante con Juan. El mismo Dios guardando o encerrando, permitiendo el encierro o el encarcelamiento de alguno de sus hijos o de su pueblo. Mientras afuera había un mundo que buscaba rechazar y que rechazaba a Dios. Porque recuerde que para ese momento Jesús había muerto y resucitado hace muchos años, muchos años. Sin embargo, la pasión y la comisión que Dios les había dado a los discípulos seguía viva. Para ese momento todos los discípulos ya habían muerto. Juan no tenía alguien con quien recordar al maestro. Ya todos habían muerto martirizados. No era fácil la situación de Juan. Sin embargo, a aquel hermoso discípulo, aquel primo hermano, porque recuerde que Juan, el discípulo amado, era primo hermano de Jesús, porque era hijo de la hermana de María, la madre de Jesús. Entonces, no era fácil para Juan, pero libre predicaba y encerrado tenía revelación. Qué bueno que en este tiempo usted y yo tengamos revelación,
que vayamos a la palabra, que salgamos con revelación, con entendimiento de lo que no entendemos. Es un buen momento para estudiar la palabra, para escudriñar la palabra. Es un buen momento para escribir la palabra. Es un buen tiempo. Amados, no podemos ser como Lázaro. Lázaro también murió y fue enterrado. Y Lázaro murió, fue enterrado y pasados 4 días, el encierro de Lázaro duró 4 días. Y cuando abrieron la tumba de Lázaro, sacaron a Lázaro y Lázaro estaba vendado, amarrado y olía hediondo. Amados, no podemos ser como Lázaro, que después de esa cuarentena no puede salir una iglesia hedionda. De esa cuarentena no puede salir una iglesia hedionda, amarrada, ciega, sin poder hacer nada. No, amados. De esta cuarentena no podemos salir como Lázaro, hediendo. De esta cuarentena tenemos que salir como Jesús lo hizo después de 3 días. Porque cuando el tercer día resucitó, Lázaro salió hediondo, pero Jesús salió resucitado. Que de este tiempo de cuarentena, amados, no salgamos como Lázaro salió, amarrados y vendados, sino que salgamos con entendimiento, con aroma. Que salgamos, amados, a recuperar el testimonio que durante mucho tiempo hemos estado perdiendo por meternos en politiquería. Ese testimonio que ha sido tan pisoteado por tantas personas que han dado mal testimonio en la política, ese testimonio que ha sido tan pisoteado y que nosotros mismos nos hemos encargado de pervertir. Y no estoy hablando en contra de la política, sino que estoy diciendo a los hijos de Dios que Dios tenga para gobernar y para entrar en la política, que entren, pero la iglesia tiene que conservarse al margen de tomar en ocasiones algún partido, que como individuos tengamos el derecho de ir y votar por quien queramos, de acuerdo a nuestros principios bíblicos, pero que la iglesia como tal sea apolítica, sino que nuestra única política sea del reino de Dios. Ese testimonio que ha sido tan pisoteado en medio de la política, es el tiempo de recuperarlo, amados. Que este tiempo no sea un tiempo de ocio ni de pérdida, sino que sea un tiempo de recuperar, amados. Que sea un tiempo, amados, para ser sanados, para ser libres. No podemos salir por esa puerta. Tanto que usted le ha pedido, Señor, ayúdame, Señor, estoy cansado, Señor, estoy agotado, Señor, mi familia, mi esposa, mis hijos. Al terminar la cuarentena, usted no puede salir por esa puerta y pensar que nada pasó. Las cosas tienen que cambiar. Y yo creo que también esto es un alto para que Dios nos diga la manera como estás viviendo tiene que cambiar. No necesitas un encierro para entender qué es lo más importante. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar, amados. Nuestra manera, nuestro tiempo, ¿qué es lo más importante? Después de que salgamos por esa puerta de nuevo, tenemos que replantear ahora sí qué es lo más importante. Porque la empresa me la pueden quitar, el trabajo me lo pueden quitar, pero la familia tiene que permanecer. Y nosotros, como dice Mateo 6, así como Dios viste los lirios y alimenta las aves del cielo, Dios nos guardará y nos cuidará a nosotros. Pero volver a salir por esa puerta y pensar que nada pasó sería absurdo. No es ni la primera vez que Dios ha traído al pueblo a cuarentena, ni será la última vez. Creo que de acuerdo a Mateo 24, vienen muchas más pandemias, vienen muchos más terrores. Y la iglesia tiene que estar preparada para este tiempo. Creo que esto no va a superarse tan fácilmente, pero no importa. El Señor tiene cuidado de nosotros. Estos son tiempos, amados, profetizados en Mateo 24. Y si usted va a la Biblia en Mateo 24, usted se va a encontrar con muchos entonces. Yo creo que estamos al principio del primer entonces en Mateo 24. Pero confiados en algo, el Señor está con nosotros. Viene la cosecha más grande de todos los tiempos. Viene el levantamiento de una juventud llena del poder de Dios. Pero viene la cosecha más grande. ¿Sabe qué factores van a llevar a que venga la cosecha más grande del mundo? Las crisis que vienen a este mundo. Las crisis. Lo que le viene a este mundo. La crisis en la que va a entrar a este mundo. El Espíritu Santo moviéndose con poder. Y una iglesia atrevida. Estos 3 factores
van a hacer que venga la cosecha más grande del mundo antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Estemos preparados, valoremos este tiempo, valorémoslo. No estemos mirando la ventana como perrito de ricos, mirando hacia afuera, ay, a qué hora se acaba todo eso. Deja de mirar a qué hora se acaba esto. Aprovecha el tiempo que tienes, aprovéchalo. No podemos salir hediondos de nuestro encierro. Tenemos que salir como Jesús, resucitados y transformados. Bendigo a la iglesia en Girón. Me alegra poder haber tenido este tiempo. La semana pasada creo que estuvimos con el equipo de liderazgo también compartiendo una palabra muy similar. Pero yo espero que esta palabra llegue a sus vidas y llegue a sus corazones. Y me alegra verles allí, les bendigo. Y me alegra ver un promedio de 20 celulares. O sea, 20 celulares no son 20 personas, 20 celulares son 20 familias. Y me alegra poder llegar a ustedes y poder compartir la palabra a ustedes. Y oro y como siempre seguiré diciendo, si esto estaba profetizado en Mateo 24, significa que Dios tiene el control. ¿Y sabe qué es lo mejor? Dios nunca pierde el control de sus profecías. Todo eso está bajo control de Dios. Que nosotros podamos estar confiados y tranquilos, pero que aprovechemos esto para que Dios obre en medio nuestro. No podemos pasar por alto las indicaciones del gobierno, pero sí tenemos que ir mucho más allá de lo que está pasando. Nos encerraron el cuerpo, amados. A Juan lo aislaron de todo el mundo, pero en ese aislamiento llegó al cielo y escuchó a Dios. Cerraron los templos, pero la iglesia está más firme que nunca, porque